Esta historia comienza derrotando al final boss de un juego terrible, con la recompensa de poder golpear a su disque compañera, ya que a nuestro prota, Arakuro Hisutome, solo le gustaba jugar juegos de y en la escuela traía loca a Rei Saiga, quien para poder conocerlo mejor iba a su tienda de juegos favorita y huye cuando entra. Ese juego realmente fue asqueroso y lo único que disfrutó fue darle un ostión a Leia de su compañera, ya que solo le traía problemas, preguntando por otro juego malo, así que le sugiere que juegue un juego bueno de verdad, haciéndole un guiño a la tsundere. Leyendo las críticas del juego, a diferencia de sus juegos horribles, Shangri-La Frontier era God, al ser desarrollado por la empresa que creó el VR. Nunca había visto tantas opciones de clase, eligiendo un mercenario de espadas enfocado al crítico. Tenía unas posibilidades de personalización increíbles. Su estilo era solo elegir armas, ya que si no te pegan no necesitas armadura, por lo que vendió el equipo inicial y se compró una máscara de pollo para que no lo reconozcan, además del nickname Sanraku, combinando Sol y su nombre, haciendo lo que todo buen gamer hace con los diálogos. ¡Skipa! No tenía bugs, los controles eran muy cómodos y se veía hermoso, no sabiendo que la clase vagabundo era para speedrunners y por eso saltó el tutorial del inicio. Sus estadísticas estaban enfocadas a la suerte y es atacado por un goblin a quien esquiva y se farmea. Ese nuevo mundo era muy emocionante, siendo atacado por un conejo rabioso, a quien le da un crítico y aprende el patrón como jugador de Dark Souls, subiendo 2 niveles de golpe y aprendiendo un contraataque. No tenía ningún bug, así que iría a conseguir las navajas de conejo mientras iba subiendo de nivel contra distintos monstruos, subiendo todo a agilidad y suerte. Al ser un monstruo raro, se demoró mucho, pero ahora derrotando a 50 consiguió sus cuchillos legendarios, pero al alejarse de la ciudad inicial, iría directamente a la segunda, que era resguardada por una serpiente. Con su conocimiento en otros juegos y sin bugs, podía saltar sin miedo a divertirse, mientras un caballero legendario cuidaba la salida de la primera ciudad. Estaba buscando a Sanraku, y detrás de esa armadura se escondía Rei. Volviendo a la pelea de la serpiente, primero se aprendería el patrón. Al ser el primer boss era facilito, pero por su baja defensa debía hacerle no-hit, y sus escamas eran muy resistentes, por lo que debía probar a meterle un ostión y le echan veneno. Los juegos pochos eran mucho más injustos, 4 minutos de límite era un paseo si le metía críticos. Al estar basado no en RNG, sino en golpes bien dados o en puntos vitales, la boca era su debilidad, así que tendría que atravesar esas escamas para crear un punto débil y empezar a darle críticos. Solo le quedaba seguir golpeando y esquivando. Pensaba que sería un juego fácil porque muchos lo jugaban, pero lo subestimó. Igualmente no se rendiría y le hace counter agarrándose para darle en el ojo. Logró vencerlo y eso sí te nos los vendería, pero tenía que ir corriendo para guardar respawn antes de morir por el veneno. Viendo una parejita que le iban a meter un ostión, sabían que la serpiente lo envenenó y le indican que mima para guardar el respawn, dándole puntos de estilo con la piba que le gusta, pero Sanraku está desesperado y con 1 de vida lo logra. Ese juego God le estaba encantando y tenía que seguir tryhardeando y comprar ropa. Cualquier cosa funcionaba al ser pro, pero ningún arma era mejor que sus dagas porpales, a menos de que forje alguna con hierro, encontrándose un sapo huevón inofensivo. Ese sapo era del mismo material de su armadura y lleva los materiales además de un fósil. Esas espadas hacían sinergia con sus críticos. Los NPC tenían una IA muy loca y le advierte sobre salir por la noche con los monstruos, y como buen gamer, iría por ellos, mientras Saiga Zero lo seguía buscando y se one-shotea a la serpiente. Los monstruos de la noche estaban rotísimos y le ayudaban a subir de nivel más rápido, pero ese goblin era una locura e invocaba más. Era divertido y les daba pelea hasta que un rugido le da un golpe de realidad. Ya estaba enganchado, pero desde ese día conoció al verdadero Shangri-La. Al encontrarse al monstruo legendario Lycaon, nunca nadie había derrotado a alguno de estos monstruos especiales. Mientras Rei seguía buscando como loca a Sanraku y les da un regalo en agradecimiento. Era del clan que buscaba a Lycaon. Los monstruos especiales eran jefes únicos, llamados los 7 Supremos. Muchos jugadores top crearon clanes solamente para cazarlos. Eran tan poderosos que en un año, con 30 millones de jugadores, nunca antes habían derrotado a alguno. Se farmea a los goblins de un rugido, pero logra hacerle counter a uno de sus ataques y darle un golpe, pero con cualquier daño perdería. Ni siquiera los críticos eran suficientes y se vuelve invisible atacando desde las sombras. Correteando con teletransportación, no se rendiría y saltan uno contra el otro. Lleva 5 minutos haciendo el metisaka, pero no le hacía daño, aun con 200 críticos. En su estado actual era invencible, pero eso era genial para motivarlo. Había luchado contra miles de bugs, pero Lycaon lo paraliza con su rugido y un corte invisible. Por el poder del guión, ya que el stat de suerte le daba chance de aguantar golpes a uno de vida. Su único objetivo en ese juego sería Lycaon, de quien recibe una maldición que le impide llevar equipamiento, a cambio de ahuyentar monstruos débiles, diálogos especiales y tener resistencia a maldiciones y magia. La cura sería una santa o derrotar a quien la impuso. Era un juego basura, pero los reales juegos de eran peores. Al menos ahí subió de nivel y sus estadísticas eran de no-hitter, agilidad y suerte, en lo que cae una coneja que lo llama. Era una misión especial e iba muchos levels por debajo. Ravizza era la ciudad conejil y todos hablaban de su pelea con Lycaon, dar críticos y esquivar como un conejo vorpal. Siendo convocado por el patrón, ella era su hija Emiru, era el primer jugador en llegar al palacio. La maldición del perro pulgoso sí que fue útil, encontrándose con el patrón Visage. Viendo en la tienda a Rei, quien quería ver a Sanraku. Al ser vacaciones, seguro estaba enganchado, pero nunca se habían visto en Shangri-La. La hermana de Hisutome era una chambeadora y había otro evento de Ravizza, pero diferente al suyo. Iba a ser entrenado por el mismo patrón y dejando a Emiru encargada para guardar el respawn y poniéndole un collar maldito que reducía su experiencia a la mitad, pero subía sus atributos en un 2.5 más. Era el primero en conocer ese collar y el palacio conejil. Iba a jugar
con Katsu al Verb, un juego de peleas con menos de 100 jugadores, donde todos se conocían y se encuentran para una pelea sin reglas usando bugs. A pesar de que Katsu sea profesional, responde con otro. Eran dos fanáticos de los juegos malardos. No podía creer que realmente jugara al Shangri-La. Estaba muy enganchado y de los 7 solamente conocían a 4 supremos. Él se enfrentó a uno y le encantó. Le hablaba también del juego que le daba curiosidad, además de que había una chica que también jugaba al Shangri-La. Era una Piki muy poderosa y lo quería saludar. Volviendo de Rabitza, ya tenía que llegar a la tercera ciudad antes de que lleguen muchos nuevos jugadores para buscar escenarios ocultos. Emerald le ayudaría como su compa. Era una maga muy poderosa. Podía ser una compensación por la maldición del Icon y todas estaban encantadas de que tuviera una coneja parlante. No podía dejar que nadie más supiera de ella, pero le tomaron una foto para el Reddit y fuera de la ciudad comprobaría si realmente asustaba a los monstruos débiles, arrinconándola para lanzar un arma donde huya, para que sea una presa fácil por las físicas. Su plan era ignorar a los monstruos e ir directo al boss. Encontrando solo un pantano, Emerald le contó que el monstruo se llamaba Cabalodo y te sorprendía desde el suelo. Era un tiburón mamadísimo y por el pantano no podría aprovechar su agilidad, y el tiburón lo ataca desde abajo. Todavía puede deslizarse y sería el aprendido contra el Icon, haciéndole counter a su mordisco, pero el cooldown no podría esquivar pronto, así que le brinca, pero todavía tiene a Emerald, quien lanza una cuchilla mágica. Ahora tenía una compa y aprovecharía ese chance yendo a toda velocidad, pero el gatito lo ataca y se defiende con un tornado para trepar y ponérsele encima, mientras Emerald prepara un hechizo poderoso y pasa el cooldown del counter junto a la cuchilla gigante, pero el tiburón desapareció y había un terremoto, por lo que lanza a Emerald y es lanzado por los aires. Jugar solo hacía que fuera inevitable, y una sola caída ya era mortal. Era un jefe matasolitarios, pero tenía a Emerald, quien con un pergamino de teletransportación prepara una caída meteoro, multiplicando la caída para meterle un aguantando uno de vida por su suerte. Era muy meme tomando medicina y debían camuflar a Emerald, quien tiene un brazalete para volverse waifu con magia. Incluso las obras maestras tienen furros, pero no duraba mucho tiempo. Que viera una waifu con un loco cabeza de pájaro le daría una reputación terrible. Llegan a la tercera ciudad donde también lo miraban raro. Otros jugadores también le echaron el ojo. Sanako era un hombre conocido y Animalia lo detiene. Todo ocurrió por la foto que publicaron en el foro, y sentía curiosidad por la conejita esponjosa. Las cicatrices eran por Lycon, siendo buscado por Ashura Kai, el clan de PKs, por esa información. Isai García le dice que contacte con alguien de su clan. Era buscado por muchos de los jugadores top. Animalia solo quería domar un conejo como él y son atacados por la ex guerrera de lápiz, Arthur Pensilgon, con quien también se conocía desde fuera del juego. Se conocían del Unite Rounds. Sonraku le robaba a los ladrones. En un principio era un MMO de caballeros, pero al ser muy difícil farmear, todos se volvieron ladrones. En medio de las riñas, la guerrera de lápiz tomó el control, pero su reino fue derrotado por Sonraku y Katsu, quienes la retaron un 2-1, en el que nadie ganó. Pero en Shangri-La le sacaba mucho nivel y vino desde la quinta ciudad atacando con dagas venenosas. Era muy bueno esquivando para ser de nivel bajo. Ella era el número 2 de la Ashura Kai, pero a Emerald se le acababa el tiempo. Era llamada Cazagigantes, Giant Killing, por atacar a los top players, opuesto al Unite Rounds, y podía darle pelea. Su razón para ir con él era un mensaje de su líder para la información sobre el Icon. Definitivamente no quería que entrara a la ciudad, pero Emerald se estaba despojando. Animalia lo encontró primero, pero no podía enfrentarse a la Cazagigantes. La compañera de Sonraku no era tan esponjosa antes, y su transformación se acabó. Era súper tierna y Sonraku le hace counter alejándola para reunirse con Emerald. Si sobrevivía, le dejaría sacar captura, así que se enfrentaría a Pensilgon por la coneja. Ya casi llegaba, pero habían más PKs. Para Arthur era un honor enfrentar al líder de SF-Su, quien se tomaba selfies con monstruos. Los PKs eran un 4 vs 1 con mucha desventaja de nivel, y Animalia lanza un rayo quíntuple que absorbe y refleja. Tenía muchos efectos de estado para sacar fotitos de monstruos. Al enfrentar a top players, siempre iba preparada contra maldiciones. Sonraku estaba acorralado y llega Saigar 0 al rescate. Era la jugadora con el mayor daño del juego, Attack Holder. Por fin lo pudo encontrar. Esa mañana al conectarse le llegó un mensaje de su hermana, Saigar 100, para que le ayude buscando a alguien. Seguro ya estaba en la tercera ciudad y era el Sonraku que estaba buscando. Llegó corriendo y era su única oportunidad para acercarse y hablarle también en la vida real. Rei nunca tuvo el valor para hablar con Hisutome. Siempre estaba feliz y le empezó a llamar la atención. Era muy evidente que le gustaba, pero nunca pudo hablarle en el mundo real. Volviendo a la escena del ostión, Sonraku ya era God por su experiencia en otros juegos. Si Katsu también se enganchaba, podría usarlos para su plan. El mismísimo conche su madre había venido al rescate. Se venía lo chido, pero Animalia sabía la debilidad del muñeco. Su as bajo la manga requería solo un dígito de vida. La maldición acompáñame al más allá y aprovecharía la luz y armadura para escapar. Saigar 0 no dejaría que lo persigan. Ese lo siento fue el mayor contacto que han tenido nunca. Sin esos estorbos, podría haber hablado más con él. En Rabitza no lo encontrarían. Recibe un correo de Pensilgon para hablar con él y Katsu en el Unite Rounds. Pero antes comenzaría el entrenamiento especial. Debía luchar contra 10 monstruos. El primero era una jauría de nivel 65, mientras Rei estaba muy feliz, y la próxima vez le enviaría una solicitud de amistad. Era su séptimo intento contra los perros, y al tener ataques coordinados, debía derrotar al líder que estaba comandando de lejitos. Perdieron la concentración y se podía concentrar en el admin, a quien derrota con críticos. Sin el comandante, eran presa fácil. El segundo era un oso serpentil. El cuerpo principal eran los tentáculos, 4 intentos. El tercero era un goblin rotísimo, 2 intentos. El cuarto, un jabalí que podía petar y lo derrotó al saber rodeo.
un intento. El quinto era un pájaro cagón, 102 intentos. El sexto era un gusanito, un intento. El séptimo era un gatito, un intento. El octavo, un tigre tigroso, 2 intentos. El noveno era un robot, a quien tuvo que derrotar con una estrategia muy elaborada tras 7 intentos. El mete y saca. Solo faltaba el décimo, pero solo subió 2 niveles en todo eso. No había descansado, pero estaba lechuga como un fresco. El patrón llegó para traer al mismísimo Conchesumare, un árbol hechicero que no podrá derrotar. Sus condiciones de victoria eran sobrevivir 5 minutos. No sería nada fácil ya que atacaba muchas veces. Era el primer jugador en enfrentar a ese monstruo de nivel 120. Podía esquivarlo bien, pero no era nada fácil y se lanza corriendo por él, quien tenía un cuerpo indestructible y lo ataca con cadenas. Solo podía esquivar y llevaba 1 minuto. Un enemigo muy poderoso y tenía que esquivar muchos ataques que lo seguían por las raíces y cadenas. Sumado a los ataques mágicos, era una experiencia no hit definitiva y sus ataques se intensificaban con el tiempo. A este lapso no lo lograría y cada vez eran más y más difíciles. Solo habían pasado 2 minutos y ya estaba en las últimas, pero no se podía rendir, sin darse cuenta de que se estaba volviendo mediocre por los juegos basura, así que usaría sus propios ataques en su favor. Pasó la mitad del reto y ahora le pegaba de cerquita, quitándole el bastón para que no pueda utilizar ataques mágicos. En Unit Rounds se volvió un maestro robando armas y pasó los 3 minutos. Sin el bastón, las raíces iban en modo dios y solo faltaba 1 minuto, encerrándolo en una pared y la cadena que ignoraba la maldición de Lycaon para debufarlo. En esas condiciones no podría esquivar y a solo 30 segundos lanza el bastón para distraerlo. Recogiéndolo a solo 10 segundos ya no le quedaba tiempo, pero el desafío no se terminaba al instante y Bash lo salva. Su recompensa era ser ciudadano honorario de Ravizza, quitarle el collar y otra misión especial, solo que no se vio cómo activarla y los foros tenían mucho texto. Debía salir de la ciudad, pero llamaría mucho la atención, así que irían a comprar un manto. Con esa tela llamaba la atención de otra manera y a menudo gastaba mucho maná. Podrían tomar 3 rutas: la gruta del bosque prismático para llegar a la 4ª ciudad, el cráter caldera de la muerte para llegar a la 5ª y las ruinas de acero de los divinos para la 6ª. Irían al bosque porque las ruinas tenían un nombre peligroso y Seigar Zero los estaba siguiendo. En la base de la Shurakai, el líder Ocelot los regaña por mancos. No esperaban que fuera el Attack Holder en persona. La próxima vez le sacarían la sopa, pero Pensilgon sugiere ir por un monstruo especial que solo ellos conocen. No podrían derrotarlo ya que lo usaban para farmar XP. Los de la Shurakai no lo enfrentarían, así que ella derrotaría a Wesermon, el guardián de la tumba, uno de los 7 supremos, por Setsuna. Volviendo cuando eran observados, pensaba que se quería vengar. Los de Ashura lo estaban buscando y Seigar Zero también. Era una persecución por los tejados e iban a las ruinas de acero, así que lo emboscarían. Era bait para que no supieran dónde iba realmente. Esos trucos de engaño se los enseñó Pensilgon, pero Seigar Zero lo encontró. Solo quería que fueran amiguis, pensando en muchos motivos para la solicitud. Era muy astuta al no caer en su engaño y lo acepta. Lo único que quería era jugar con él, pero tener un compa rotísimo no era muy divertido. Esperaría el momento que puedan jugar juntos. Los de Ashura fueron a la puerta del bosque, pero se asustan por el Attack Holder. Esa cueva era muy brillante y había muchos Pokémon y aprovecharía para farmear antes del boss. Compró cuchillos lanzables por los traumas que le dejó el pájaro cagón y derrota a Lurantis, pero hacía falta un Pokémon por derrotar, el Heracross, que no temía las abejas por su caparazón y poderoso cuerno, pero aunque dañaron su caparazón, saca las alas embistiendo a la reina y dándose cuenta de los protas, así que aprovecharían el jugo de mariposa para que se pelee con una mantis y darle en el punto débil que crearon las abejas. Mucho material chido y el boss de la zona era la araña payaso. Otro grupo de jugadores la enfrentó y se los padrearon épicamente. Era un boss muy fastidioso y le dio pistas a Sonaku. Le haría un no-hit a la araña. Entre más sube, más telarañas hay y usará las habilidades que adquirió en el Coliseo. Además que sabía cuáles hilos no eran pegajosos y puede usarlos para hacer parkour y llegar a la araña lanzando muchos cortes a una velocidad de locos. La caída haría su trabajo y ni siquiera el hilo la salvaría. Por si acaso, le daría un poco de su propia medicina. Iría a rematarla cara a cara para prepararse contra Lycaon. Facilita la no-hit y Katsu pudo facilito contra el tiburón solo. Rei le anunció a Mana-san que se hicieron amigos en el juego y de vuelta a casa se lo encuentra leyendo y se esconde. Katsu salía en una revista al ser pro player y Shangri-La tenía una gran actualización. Tuvieron su reunión finalmente y hablaban de la caída de su reino. Tenían un tema importante que tratar y les propone derrotar a Wesermon. Definitivamente sería divertidísimo. Lo atacó con los 15 mejores de la Shurakai y se los padrearon. Entre más jugadores, más roto se ponía y solo tenían una oportunidad después de la gran actualización. Era raro que invitara a 2 novatos, pero el nivel daba igual. Era un jefe completamente de habilidad. Katsu el pro player y Sonaku el pocho player. Al salir, Rei finalmente se animó a hablarle, pero Hisutome no se acuerda de ella y adivina su nombre, diciéndole que ella también jugaba a Shangri-La, pero tenía prisa por Pensilgon. Finalmente pudo hablar en la vida real. Con tantas bebidas energéticas, seguro jugará mucho y se podrían ver, aunque no le preguntó por su nick, diciéndole a Emerald que en 2 semanas se pararían a Wesermon. Ese nombre la puso en pánico y debía avisarle al patrón. En la charla le preguntó a Pensilgon sobre la coneja. Debía sacarla de su grupo porque los NPCs morían definitivamente. Hablar con el patrón era un evento. Debía rolear para conseguir información. No era el prota ya que iba a asistir a una compañera. El patrón lo conocía hace mucho y quería liberar a Wesermon de quienes lo farmeaban. Su compañera iba en serio y nadie tenía intención de perder para cumplir el deseo de su amiga. Wesermon era un viejo amigo que perdió a su esposa y ahora posee un cuerpo inmortal. Lo mejor era que alguien le permitiera descansar por fin en paz. Le brindaría un poco de ayuda en la herrería de Villak. Todos los conejos eran hijos del patrón y sus dagas lo eligieron, así que le daría su verdadera forma junto al caparazón de Heracross. Era de los pocos que tienen el honor de ver la herrería del patrón, un artesano divino. Cada martillazo invoca círculos mágicos para recordarle su forma verdadera, y andando tremendo temazo.
convirtiéndolas en las espadas gemelas Acero Lunar Creciente y Menguante. Una espada le quitaba vida a cambio de más daño y la otra le curaba a base de críticos, además de que juntar críticos se fusionarían, con el problema de que sus stats eran insuficientes para equiparlas. No las podría usar hasta el nivel 50, encontrándose 3 horas tarde con sus compas, ya que en el escenario especial hablaron de Wesamon. Katsuo tenía una waifu como gamer hombre que se respete. Contando el lore de Wesamon, por sus combates pensaban que era un cyborg, pero ahora sabía que era un undead, así que iría a preparar un asunto y los enviaría a farmear. Llevaba a Emeru de mochila y se verían a la noche. Se demoró mucho en darse cuenta de la coneja e irían a farmar a las ruinas. En la reunión estratégica contra Wesamon debían repasar el combate. Al principio reducía los niveles de todos los jugadores al 50, siendo él nivel 200. Por eso necesitaba gamers habilidosos. En esas ruinas hay una zona secreta de leveleo. Ambos les sonaba esa estética de otros juegos y Katsuo era de nivel 25, Sonraku 31. Siendo atacados por un triángulo, Katsuo resolvería. También tenía ataques de counter y tenía una fuerza tremenda. Su habilidad bufeaba vida y daño. Era un monje, así que no podía usar armas a cambio de tener unos puños tremendos. Derrotarlos antes de que te derroten. Sonraku era un no-hitter de críticos. Siguiendo la guía, debían dar un salto de fe. Al ser de Pensilgon, podrían ser una trampa para molestarlos, así que Katsuo iría a investigar. Y Emeru pensaba que era una chica genial, pero realmente... ¡Es un tío! La bajada era segura. Y el corazón Llegando a un lago de agua mojada para pescar mucha XP. Sonraku era buena pescando por su suerte, pescando un salmón, pero a Katsuo le salió el premio, el guiarado rojo del lago de la furia. Sonraku no podía probar las armas espadas lunares, pero sí de las de abeja que formó Virak. Debía caerle bien a los conejos y le revivió traumas de los juegos de citas. En uno debía contentar a 12, pero con una que se descuidó se le fueron todas a Italia. La espada derecha era especial y el guiara 2 estaba durísimo. La propiedad especial era destructora y venenosa, creando un punto débil para que Katsuo meta un... Emeru quiere entrar, pero Katsuo la rescata y le pega un counter, derrotándola con un ataque triple. Daba mucho nivel y Sonraku no sabía fusionar habilidades, ya que ese es el tutorial. Podría crear habilidades rotísimas, con razón algunas se veían tan jugosas. Tampoco sabía de multiclass ni gremios, ni modo, a pescar. Y acabaron al 40 y 42, ya que Sonraku se saltó el tutorial y Emeru tenía nivel 56. Las tiendas eran un ítem muy raro de respawn. Aprovecharían la luna llena para ver a la NPC del evento de Wesamon, Setsuna de los días perdidos. Porque esta historia continuará.